Psicología del desarrollo. Módulo 1. Punto 2. El estudio del desarrollo humano. 2.1. Introducción. En el capítulo precedente hemos hecho un ligero recorrido por las ideas y las prácticas que, de los siglos XVI a XIX, han guiado la crianza con los niños pequeños, su primera socialización y el lugar que ocupaban en la sociedad hasta entrar en la edad adulta. No se tenía del desarrollo, aplicado a los seres humanos, una noción científica como la que hoy poseemos. Entraba dentro del conjunto de conocimientos y experiencia del hombre. El desarrollo humano es la fase de crecimiento y de adquisición de capacidades que ostenta el individuo adulto: postura bípeda, lenguaje, razonamiento, pubertad. Repetimos, el desarrollo humano es la fase de crecimiento y de adquisición de capacidades que ostenta el individuo adulto: postura bípeda, lenguaje, razonamiento, pubertad. La psicología científica no puede, evidentemente, limitar el conocimiento del desarrollo a la descripción de cómo la criatura humana llega a la edad adulta. Ha de crear una teoría del desarrollo. El desarrollo, para los biólogos, consiste en una serie de transformaciones de índole biológica. Para los psicólogos, el desarrollo es el despliegue de las capacidades psicológicas humanas. Estas poseen un sustrato biológico, pero, además, se expanden en una matriz social relacional. Lo que llamamos desarrollo psicológico o humano resulta de una mutua interpretación de la biología y la sociología. Lo que llamamos desarrollo psicológico o humano resulta de una mutua interpenetración de la psicología y la sociología. Interpenetración de la psicología, de la biología y la sociología. 2.2. El marco evolucionista darwiniano del desarrollo humano. Desde hace más de un siglo, los biólogos indagan la relación existente entre la evolución de las especies y el desarrollo dentro de cada especie. Si alguien hace la ingenua pregunta de ¿por qué existe el desarrollo? ¿Por qué hay una niñez? La respuesta es que la razón de la niñez, ontogenia, hay que buscarla en la historia de la especie, filogenia. La biología sostiene que los organismos vivos obedecen a dos imperativos. Por un lado, sobrevivir y, en segundo lugar, asegurar la continuidad de la especie. Cuando abordamos el desarrollo en perspectiva comparada, se constata que la duración del mismo tiende a alargarse conforme se asciende en la escala filogenética. Esto obedece a que las especies inferiores y las superiores utilizan diferentes estrategias reproductivas. Las primeras, es decir, las inferiores, son oportunistas. Viven en hábitats inciertos y en cuanto las condiciones ecológicas lo permiten, se reproducen vertiginosamente, pero se desentienden de la prole. Los animales superiores han evolucionado en medios ecológicos estables y ricos, por lo tanto muy poblados. Se caracterizan por tener pocos descendientes, aunque bien dotados al efecto de hacer frente a la competición que se genera en este tipo de medios. Su estrategia reproductora ha optado por alargar la fase de crecimiento y maduración orgánica que precede a la madurez reproductiva. Esta prolongación es máxima en la especie Homo. Un desarrollo más prolongado lleva consigo una mayor plasticidad orgánica y, por tanto, abre la puerta a que se introduzcan transformaciones en ciertos individuos, algunas de las cuales son susceptibles de pasar a los descendientes. Dentro de esta matriz de transformaciones que es la infancia, existe el fenómeno de la heterocronía.
alteraciones en el ritmo de maduración orgánica de algunas estructuras con respecto a otras. Repetimos, la heterocronía es alteraciones en el ritmo de maduración orgánica de algunas estructuras con respecto a otras. Aunque los efectos directos de la heterocronía son orgánicos, indirectamente se proyectan en los niveles psicológicos y sociales. Por ejemplo, somos la especie que posee un desarrollo encefálico máximo, y ello es debido, entre otras causas, a que nuestro cerebro crece desde el principio a ritmo más rápido que el resto del cuerpo, y además crece durante más tiempo. Sin embargo, este crecimiento tiene un límite durante la fase fetal, porque la postura bípeda que adquirieron los humanos provocó un estrechamiento de la pelvis femenina, lo cual entraba en conflicto con un excesivo agrandamiento del cerebro fetal. El compromiso llevó a que el niño nazca en un estado de prematuridad neurológica y que el comportamiento de la hembra humana haya tenido que ajustarse delicadamente a la incapacidad motora de su criatura y a un mayor periodo de dependencia. La infancia se ha convertido así en una fase de intensa relación adulto-niño, madre-hijo, en que se tejen vínculos afectivos y se llevan a cabo multitud de aprendizajes típicamente humanos. La incorporación y transmisión de la información que para su supervivencia precisan los individuos no se transmiten inmediatamente por el sistema genético, sino que se logra a lo largo del desarrollo. Repetimos. La incorporación y transmisión de la información que para su supervivencia precisan los individuos no se transmite inmediatamente por el sistema genético, sino que se logra a lo largo del desarrollo. Por tanto, la evolución favorecerá la emergencia de mecanismos nerviosos aptos para ajustar el comportamiento a la experiencia. La evolución favorecerá la emergencia de mecanismos nerviosos aptos para ajustar el comportamiento a la experiencia. Eso es el aprendizaje. Particularmente, va a potenciar el papel de los congéneres en la adquisición y transmisión de esta información. Ahora bien, la explotación del medio no es solo cuestión de información, sino también de práctica. Esta necesita tiempo para afianzarse. Durante la infancia, un periodo de plasticidad orgánica prolongada, se realiza el montaje de actividades muy especializadas y automatizadas. No hay destino en la evolución de las especies. El único diseño o designio al que obedecen es el que conduce a la supervivencia inmediata de sus miembros, lo cual conduce a la supervivencia global de la misma. Repetimos, esta idea es muy importante. No hay destino en la evolución de las especies. El único diseño o designio al que obedecen es el que conduce a la supervivencia inmediata de sus miembros, lo cual conduce a la supervivencia global de la misma. (2.3) El desarrollo humano desde la perspectiva biológica. 2.3.1 El paradigma biológico del desarrollo. La aproximación al concepto de desarrollo más tradicional proviene de la biología. Tiene una razón de ser histórica. La ciencia experimental abordó el tema del desarrollo en el siglo XVIII, a partir del estudio de los fetos animales. La medicina, por otra parte, en su afán de asegurar la vida del recién nacido y de las madres, busca comprender mejor los mecanismos biológicos que actúan en la fase temprana del nacimiento y primer desarrollo. Como resultado,
ha prevalecido la representación del niño como organismo, o sea, de una criatura cuyo comportamiento se entiende predominantemente como funcionamiento. Lo psicológico en ella sería de secundario interés. Repetimos, como resultado, ha prevalecido la representación del niño como organismo, o sea, de una criatura cuyo comportamiento se entiende predominantemente como funcionamiento. Lo psicológico en ella sería de secundario interés. De todas formas, y pese a las reservas que el psicólogo del desarrollo pueda albergar frente a una caracterización del mismo fuertemente influenciada por la biología, es preciso que su estudio comience por aquí, ya que el conocimiento del sustrato biológico y de los fenómenos que configuran el organismo humano es fundamental. Psicólogos y biólogos han analizado conjuntamente el tema del desarrollo en sucesivos encuentros, lo que llamamos simposios sobre el desarrollo. En uno de 1965 se propusieron varias definiciones del desarrollo. La más conocida, por citar alguna, y destacada, es la de Wenner. El desarrollo, Wenner decía, el desarrollo es un fenómeno por el que el organismo procede de un estado de relativa globalidad e indiferenciación a otro de progresiva diferenciación, articulación e integración jerárquica. Repetimos. Decía Wenner que el desarrollo es un fenómeno por el que el organismo procede de un estado de relativa globalidad e indiferenciación a otro de progresiva diferenciación, articulación e integración jerárquica. El desarrollo consiste en una sucesión de transformaciones que sufre el sistema viviente en su organización a lo largo del tiempo. Sucesión de transformaciones que sufre el sistema viviente en su organización a lo largo del tiempo. Estas transformaciones, que son irreversibles y acumulativas, abocan a niveles de organización más complejos. Desarrollo conlleva la noción de estado final de la organización. El primer punto hace referencia a lo observable. El desarrollo es metamorfosis, o sea, cambios en la estructura orgánica y, subsiguientemente, en sus funciones, lo que es el comportamiento, o lo que llamamos comportamiento. El segundo aspecto plantea el tema de la emergencia de niveles de organización progresivos, es decir, sin vuelta atrás. La flecha del tiempo solo va en un sentido. Tercero, nos habla de que la sucesión de transformaciones propias del desarrollo constituyen una especie de trayectoria que aboca a una fase final estable, estabilidad que no excluye transformaciones, solo que a un ritmo diferente, como se verá luego. Por tanto, ¿existe un estadio final del desarrollo? La biología contesta afirmativamente. El desarrollo puede darse por concluido cuando el organismo llega a su fase de madurez reproductora. Sin embargo, en la especie humana el desarrollo no se da por acabado al llegar a la pubertad. Nuestros adolescentes siguen desarrollándose incluso biológicamente y, por supuesto, psíquicamente. En realidad, en el desarrollo humano no hay estadio final. 2.3.2. La aproximación biológica al desarrollo según Piaget. Piaget ha expuesto su concepción del desarrollo principalmente en su trilogía El nacimiento de la inteligencia en el niño, 1936. Segundo, La construcción de la realidad en el niño, 1937. Y La formación del símbolo en el niño, 1946. Repetimos.
Piaget ha expuesto su concepción del desarrollo principalmente en su trilogía. Por un lado, el nacimiento de la inteligencia en el niño. En segundo lugar, la construcción de la realidad en el niño. Y finalmente, la formación del símbolo en el niño. Su libro, Biología y Conocimiento, 1967, aporta una visión complementaria global. De hecho, adopta una concepción biológica del desarrollo. Él dice que el niño es un organismo en incesante intercambio funcional con el entorno. El comportamiento no es, ni más ni menos, que un ejercicio funcional que el organismo realiza respondiendo a solicitaciones internas y externas. Así escribe, el comportamiento es el conjunto de acciones y elecciones sobre el medio que sirven para organizar los intercambios a un nivel óptimo. Repetimos, Piaget nos dice que el comportamiento es el conjunto de acciones y elecciones sobre el medio que sirven para organizar los intercambios a un nivel óptimo. Piaget observa que estos intercambios funcionales con el medio, es decir, el comportamiento, se realizan a base de esquemas de actividad. Los esquemas en Piaget son algo así como las unidades ideales de la acción. Son algo más que simples movimientos. Son configuraciones típicas de cada organismo, a través de las cuales se plasma ese intercambio funcional que constituye el comportamiento. Ejemplo de ello son, por ejemplo, la locomoción, la aprehensión, reacciones posturales defensivas, gestos, etc. Todos ellos son formas corporales peculiares. Por extensión, son también formas mentales, de percepción o de razonamiento. Por ejemplo, poseemos un esquema de rostro humano. Manejamos esquemas de clasificación. Los esquemas son estructuras en un doble sentido. Por un lado, son configuraciones regulares de perfiles reconocibles. Por otro, gracias a ellos, el mundo circundante empieza a estructurarse. Repetimos. Poseemos un esquema de rostro humano, en el ejemplo que estamos comentando. Es decir, manejamos esquemas de clasificación. Los esquemas son estructuras de doble sentido, que trabajan en un doble sentido. Por un lado, son configuraciones regulares de perfiles reconocibles. Por otro, gracias a ellos, el mundo circundante empieza a estructurarse. Veamos esto último en algún detalle. Al poner en juego un esquema, por ejemplo, la prensión manual, el organismo aprende lo que ha motivado su acción. Un objeto que puede ser la tetina del biberón, una pelota, el sonajero. Piaget dice que lo asimila. El concepto de asimilación lo define por analogía a la asimilación digestiva. El organismo incorpora información del medio gracias a los esquemas. En esto consiste, en esencia, el conocer. Repetimos, el organismo incorpora información del medio gracias a los esquemas. En esto consiste, en esencia, el conocer. Puesto que este es un proceso universal, que se da en todos los niveles de la escala animal, el conocimiento es una capacidad genuinamente biológica. Merced a su repertorio de esquemas, el animal, y el niño en su momento, organiza su mundo. Lo estructura como dijimos antes. Los esquemas de los animales inferiores son configuraciones muy ajustadas a sus objetos propios y apenas susceptibles de modificarse. A partir de un cierto nivel
filogenético, los esquemas pierden la rigidez instintiva y ostentan un cierto grado de flexibilidad, tanto en su aplicación como en su combinación. Ahora se puede hablar con propiedad de la acomodación de los esquemas a su objeto. Surge la modificabilidad y la plasticidad en la aplicación de los mismos. Para Piaget, el juego complementario de la asimilación y la acomodación es la adaptación. Piaget da un salto genial del plano de la actividad material al de la mental cuando sostiene que la adaptación no es sólo ejecutar comportamientos adecuados, sino adquirir un conocimiento del entorno. Piaget establece como núcleo de su teoría que la actividad psíquica inteligente se despliega a través de la acción. Piaget se apartó decididamente de la tradición filosófica que había vinculado el conocimiento principalmente al lenguaje. A quienes creían firmemente que en el principio existe la palabra, él opone su idea de que en el principio está la acción. Todo su esfuerzo consistirá en mostrar cómo el niño va organizando y coordinando su movimiento, sus esquemas de acción, a lo largo de su infancia. Como luego la acción material puede ser organizada mentalmente para convertirse finalmente en operaciones lógicas que son las que permiten la abstracción y el discurso científico. Piaget escalona este despliegue progresivo en una serie de periodos: el sensoriomotor, el de las operaciones concretas y el de las operaciones lógicas. El estudiante de psicología que se inicia en el conocimiento de Piaget deberá ir poco a poco distinguiendo entre una exposición global de su teoría y cuáles son los aspectos de la misma que siguen siendo válidos en función de las investigaciones sobre el desarrollo infantil. (2.4) El enfoque sociogenético del desarrollo. El enfoque sociogenético sostiene que el desarrollo, en su dimensión psicológica y específicamente humana, se lleva a cabo en el seno de la relación social. En otras palabras, no es la biología, sino la cultura la que hace al hombre. El teórico de esta postura es Lev S. Payakovsky, un psicólogo ruso que vivió entre 1896 y 1934. Vygotsky. La naturaleza existe en nosotros en forma de dotación biológica. En ella hunde sus raíces la vida humana en todos sus órdenes. Pero la vida psíquica pertenece a otro orden radicalmente distinto del de la biología. Relacionada con la dicotomía naturaleza-cultura, Vygotsky establece otra distinción: la de las funciones psíquicas elementales y superiores. Funciones psíquicas elementales y superiores. Vygotsky sostiene que la configuración del psiquismo humano se lleva a cabo dentro de la relación social, o sea, gracias a la mediación de los humanos. Esta relación o mediación en nosotros va infinitamente más lejos de la que apreciamos en los animales, incluso en la de nuestros parientes más próximos, los antropoides, porque está regulada por el lenguaje. Repetimos, esta relación o mediación en nosotros va infinitamente más lejos de la que apreciamos en los animales. Esto es así porque está regulada por el lenguaje. Esta tesis de la mediación social tiene dos facetas complementarias. Por una parte, Vygotsky sostiene que el hombre ha emergido de su pasado antropoide, adquiriendo unas capacidades psíquicas superiores, gracias a los útiles o instrumentos.
Con ellos se instaura el trabajo y su dimensión social de acción concertada. Con los instrumentos nace la cultura humana. Las ideas de Marx afloran aquí claramente. Por otra parte, y esta es la otra faceta, hay una segunda mediación social, la que se realiza a través de los signos. Para Vygotsky, el signo posee significado, lo cual es obvio, y además lleva al significado. En otras palabras, gracias a que los adultos hacen cosas significativas, signos, los niños adquieren los significados, la cultura. Son signos los gestos comunicativos, la escritura, el lenguaje, pero lo son también los gestos instrumentales. Cortar con una piedra tallada o con un cuchillo, martillar, serrar, etc. El proceso psicológico de cómo lo que es signo para el adulto se hace también significativo para el niño fue abordado por nuestro autor de forma muy esquemática. La vida psíquica del niño se inicia en la comunicación con el adulto, comunicación que se lleva a cabo a través de signos, gestuales y lingüísticos. En un primer momento, el niño no los entiende, pero es partícipe de la situación y esto hace que conecte con su interlocutor, ajustándose a los propósitos de éste. Para Vygotsky, este proceso es típicamente intermental. En este radica la aprehensión del signo que pasa a aposentarse en la mente del niño, es decir, deviene intramental. Si la construcción de la mente humana se realiza a través de la mediación de los signos, se sigue que el proceso de comprenderlos, de hacerse con ellos, es básico en el desarrollo infantil. A ello se refiere Vygotsky cuando habla de interiorización. El núcleo teórico de Vygotsky es el peso de la relación o mediación social en la emergencia de la psique humana. Repetimos, el núcleo teórico de Vygotsky es el peso de la relación social en la emergencia de la psique humana. Por eso, su perspectiva es calificada de sociogenética. Vygotsky y Piaget son las dos figuras estelares de la psicología del desarrollo humano en el siglo XX. 2.5. El enfoque sistémico del desarrollo. Ludwig von Bertalanffy, la teoría de sistemas, se inspira directamente en la biología y tiene sus lejanos antecesores en los investigadores del siglo XIX que formularon los principios de la anatomía comparada, particularmente Cuvier. La teoría de sistemas propugna que lo importante en eso que denominamos un sistema no son las unidades que en él describimos, sino las relaciones que la relacionan. El paso trascendental ha consistido en introducir el concepto de organización para caracterizar estas relaciones mutuas. 2.5.1. Pero, ¿qué es un sistema? Los organismos, el niño en particular, son sistemas abiertos. Un sistema es una unidad compleja en el tiempo y en el espacio. Repetimos, un sistema es una unidad compleja en el tiempo y en el espacio. El término unidad remite a que posee unos límites o fronteras que lo separan, diferencia, de todo lo que no es él. El término unidad remite a que posee unos límites o fronteras que lo separan, diferencian, de todo lo que no es él. La noción de complejidad que se predica de un sistema guarda relación con la amplitud de la descripción teórica necesaria para explicar la relación entre las partes que lo constituyen.
La manera como las partes de un sistema y sus mutuas relaciones contribuyen a su existencia es su organización. Un sistema abierto, además, cuando realiza intercambios, un sistema es abierto, además, cuando realiza intercambios con lo que existe fuera de él. Se pueden dar muchos ejemplos de sistema. Por ejemplo, un niño, un ser humano, un organismo animal son sistemas abiertos. Una familia, una clase escolar, una empresa industrial, un organismo político pueden asimismo considerarse como sistemas abiertos. Decimos que un organismo animal es un sistema abierto, pero también ciertas partes delimitables dentro de éste son a su vez sistemas. Por ejemplo, si el cuerpo humano es un sistema, también lo es el sistema nervioso o el inmunológico, lo es una célula o el genoma. Los sistemas subordinados a otros más amplios son subsistemas del mismo. En esta participación hay implícito algo muy importante: definir un sistema, eventualmente sus partes y también su comportamiento, es algo que solo puede hacerse desde fuera del sistema. Al ente que realiza estas operaciones le denominaremos un observador del sistema. Repetimos. Decimos que un sistema animal es un sistema abierto, pero también ciertas partes delimitables dentro de éste son, a su vez, sistemas. Por ejemplo, si un cuerpo humano es un sistema, también lo es el sistema nervioso, o el inmunológico, la célula o el genoma. Los sistemas subordinados a otros más amplios son subsistemas del mismo. En esta partición hay implícito algo muy importante: definir un sistema, eventualmente sus partes y también su comportamiento, es algo que solo puede hacerse desde fuera del sistema. El ente que realiza estas operaciones le denominaremos un observador del sistema. Un sistema existe no solamente en el espacio, sino que también en el tiempo. Esta proposición hace referencia a varias cuestiones relacionadas entre sí. La primera es que los sistemas poseen una finalidad u objetivo incorporado a su diseño. Finalidad u objetivo incorporado a su diseño. La segunda es que las transacciones con el exterior que contribuyen a su organización y a la consecución de sus objetivos provocan cambios en los sistemas. La noción de cambio implica una referencia a una modalidad de existencia. Esta última es lo que se conoce por estado del sistema. Es decir, el estado del sistema es aquello que implica una referencia a la modalidad de existencia. El cambio constante. Podríamos establecer que los sistemas a lo largo de su existencia pasan por una sucesión temporal de estados, a través de los cuales cumplen la finalidad inscrita en su diseño. De todas estas ideas se extrae lo siguiente: los organismos, concebidos como sistemas, están continuamente en desarrollo. Esto es lo que antes decía en relación con estado del sistema. Los organismos concebidos como sistemas están continuamente en desarrollo. Aunque cambios y comportamiento del sistema son conceptos estrechamente relacionados, conviene marcar sus diferencias. Todo cambio sucede dentro de un sistema y afecta a su estado. Los cambios están desencadenados por transacciones con el exterior. Algunos, aún así, se debe a la propia dinámica interna del sistema. Un cambio en un sistema no es necesariamente observable. Depende del observador
y sus capacidades de percepción. Pero, si lo es, constituye lo que se llama comportamiento. Si lo es, constituye lo que, si es observable, constituiría lo que se llama comportamiento. Repetimos. Aunque cambios y comportamiento del sistema son conceptos estrechamente relacionados, conviene marcar sus diferencias. Todo cambio sucede dentro de un sistema y afecta a su estado. Los cambios están desencadenados por transacciones con el exterior. Algunos, aun así, se deben a la propia dinámica interna del sistema. Un cambio en un sistema no es necesariamente observable, pero si lo es, constituye lo que se llama comportamiento. Al fenómeno desencadenante del cambio, el observador lo denomina estímulo. El propio sistema, si pudiera, lo calificaría de perturbación. El fenómeno desencadenante del cambio es la perturbación. Un cambio de estado puede desviar, por ligeramente que sea, al sistema de su trayectoria óptima. Cuanto más la desvía, más destructiva. Es crucial entender que los cambios de estado de un sistema, organismo, no están especificados por los estímulos o perturbaciones que sufre, sino por su diseño. Un aparato de televisión con mando a distancia, una vez encendido, solo puede experimentar los cambios inherentes a su diseño, cambio de canal o en ciertas características de sonido o imagen. Un PC solo realizará aquellas tareas para las cuales posee un programa aunque los estímulos sean signos de un teclado convencional. En los dominios psicológicos, por ejemplo, el lenguaje y otros, se cumple este mismo principio. El habla que escucha el niño no es causa eficiente de que el niño adquiera el lenguaje. Esto se plasma en el principio siguiente. Los estímulos o perturbaciones no determinan los cambios del sistema. Sin embargo, y prosiguiendo con el ejemplo, el que esos cambios sean activados por perturbaciones adecuadas al diseño del sistema, pone de relieve que hay un ajuste o un acoplamiento entre la gama de estímulos accesibles a un sistema y los cambios de estado inscritos en su diseño. Repetimos. El que esos cambios sean activados por perturbaciones adecuadas al diseño del sistema pone de relieve que hay un ajuste o acoplamiento entre la gama de estímulos accesibles a un sistema y los cambios de estado inscritos en su diseño. Aplicado a los organismos vivientes, esto se traduce en que, a la vez que sus cambios de estado están especificados por su diseño, este también ha especificado la gama de estímulos que los desencadenan. Este principio se entenderá mejor cuando lo apliquemos directamente a dominios psicológicos, como la comunicación o el lenguaje. La dirección que toma un sistema a consecuencia del cambio depende asimismo del estado en que se halla aquel al recibir la perturbación. Cuando una epidemia afecta a una población, no todos los individuos desarrollan la enfermedad, aunque todos estén expuestos al agente infeccioso. Recientemente se ha visto que esto ocurre incluso con el temible SIDA. Análogamente, el dominio de las relaciones interpersonales, una misma frase o acción por parte de un interlocutor A, produce efectos completamente distintos en B, según sea el estado de éste, distendido, nervioso, preocupado, etc. ¿Es la televisión causa de que la violencia, según dicen,
vaya en aumento entre los niños o los adolescentes? ¿Es la televisión con su publicidad sobre los cuerpos esbeltos la causa de las anorexias adolescentes? Estrictamente hablando, no es la causa, sino el desencadenante. Si hubiera una relación de causa-efecto entre ciertos anuncios y el comportamiento, todos los que contemplan el anuncio obedecerían las consignas que transmite, lo cual no es así. El efecto de un anuncio nace de la conjunción de su mensaje con el estado psicológico del que lo contempla. Un sistema es una unidad compleja en el espacio y en el tiempo, constituida de tal manera que sus unidades, gracias a una cooperación específica, mantiene su configuración integral de organización y comportamiento, y tiende a restablecerla después de perturbaciones no destructivas. Repetimos, un sistema es una unidad compleja en el espacio y el tiempo, constituida de tal manera que sus unidades, gracias a una cooperación específica, mantiene su configuración integral de organización y comportamiento, y tiende a restablecerla después de perturbaciones no destructivas. 2.5.2. El niño como sistema abierto y autopoético. Autopoético. El niño constituye un sistema abierto, siguiendo la definición de Weiss. Biológica y psicológicamente, el niño es una unidad de organización. El niño constituye un sistema abierto. Siguiendo la definición de Weiss, biológica y psicológicamente, el niño es una unidad de organización. La noción de organización proviene de la de organismo. Aunque sea una petición de principio, el organismo es el prototipo de la organización. Aunque sea una petición de principio, el organismo es el prototipo de la organización. Modernamente se ha acuñado un concepto que expresa esta cualidad. Un organismo es un sistema autopoiético. La autopoiesis, producción de la organización, es la clave de los fenómenos emergentes, o sea, del desarrollo en sus diversas facetas. A lo largo de esta asignatura recurriremos una y otra vez a esta noción para dar cuenta del desarrollo del movimiento, de la comunicación, del aspecto cognitivo, lingüístico, etc. Son, todos ellos, dominios psicológicos que se autoorganizan. El niño, sistema abierto, recibe estímulos o sufre perturbaciones que le inducen a cambios de estado. De aquí se sigue que la ontogenia o desarrollo del niño puede concebirse como la historia de sus cambios de estado, incluso de estructura, sin que su organización se disuelva. Mejor dicho, podría sostenerse que el desarrollo es la sucesión de cambios hacia estados de mayor organización. El desarrollo psicomotor es claramente una sucesión de cambios de estado que se traducen en una mejor coordinación de esquemas de movimiento en la percepción, una acción mejor organizada sobre el entorno material. El desarrollo del lenguaje, igualmente, implica una organización progresiva de la estructura gramatical, base de la expresión lingüística. El medio externo con el que el organismo trafica es a su vez otro sistema, por lo cual puede considerarse que el desarrollo se realiza mediante acoplamientos sucesivos y simultáneos del sistema niño con otros sistemas u organismos. Esta es una idea trivial. Es aplicable, por ejemplo, el desarrollo de la humanidad y de cada individuo dentro de su entorno físico. Es aplicable, asimismo, a la gestión del niño por la madre. Esta interacción o intercambio necesarios a los sistemas vivientes es lo que llamamos comportamiento. Se origina al realizar sus funciones en organismos. Por ejemplo, la alimentación, la reproducción, la coordinación social de la actividad,
etc. Cada organismo humano está continuamente comportándose, es decir, entrando en relación con otros organismos humanos, animales o vegetales, quienes están, a su vez, también relacionados entre sí. Esa red relacional existe en un medio ambiente físico, geográfico, atmosférico, planetario, etc., y constituye el sistema ecológico. La ecología, íntimamente ligada a la teoría de sistemas, no es otra cosa que el estudio de un sistema muy amplio que incluye como partes, estrechamente relacionadas, a otros subsistemas. La ecología, íntimamente ligada a la teoría de sistemas, no es otra cosa que el estudio de un sistema muy amplio que incluye como partes, estrechamente relacionadas, a otros subsistemas entre los cuales nos contamos los seres humanos. Insistimos repetitivamente en la idea de relación porque ha llegado a ser evidente, hasta hace poco no lo era, que el comportamiento de un sistema afecta, a plazos más o menos largos, a todo lo demás. Repetimos, insistimos repetitivamente en la idea de relación porque ha llegado a ser evidente que el comportamiento de un sistema afecta, a plazo más o menos largo, a todo lo demás. La red progresiva de acoplamientos que teje un organismo dentro de su trayectoria de desarrollo es la que se conoce como su nicho ecológico. Red progresiva de acoplamientos. Se conoce como nicho ecológico. Dentro del nicho ecológico humano existe una categoría de acoplamiento superior. Son los de orden social. Se producen cuando individuos se envían reiteradamente una sucesión de perturbaciones o estímulos tales que uno se convierte en medio necesario para la producción y mantenimiento de la organización del otro. El acoplamiento estructural social crea además un sistema de orden superior, el que engloba a las dos personas. Este sistema ha de evolucionar de manera peculiar mientras se mantiene el acoplamiento. Cada una de las personas que lo constituyen ha de realizar allí su desarrollo. Más explícitamente, la realización del desarrollo de un niño acarrea, al menos potencialmente, el desarrollo de cualquier otra persona que entra en interacción con él. En definitiva, en el estadio a que la evolución nos ha llevado, han jugado un papel crucial los acoplamientos niño-personas humanas, es decir, toda la red de relaciones sociales en que se ubica el desarrollo. El desarrollo en la perspectiva sistémica. Es concebible el desarrollo del niño como la historia o sucesión temporal de sus cambios de estado de menor a mayor organización. Cada estado que se alcanza, cada nivel de desarrollo, depende, aparte del diseño biológico del organismo, de la historia de sus estados anteriores. Los cambios de estado son efecto de perturbaciones compatibles con la previvencia del sistema. Entre aquellas son cruciales las que provienen de otros sistemas semejantes, acoplamiento social. Los acoplamientos se constituyen en red, nicho ecológico. El desarrollo puede también concebirse como una expansión continua del nicho ecológico. 2.6. La aproximación ecológica al desarrollo humano de Bronfenbrenner. En 1979, el psicólogo norteamericano U. Bronfenbrenner publicó su libro Ecología del Desarrollo Humano, en el que define con brío una perspectiva anticonvencional acerca del desarrollo inspirada en la teoría sistemática.
Bronfenbrenner parte de la idea de que el desarrollo de los niños está ubicado en instancias o instituciones: la familia, la escuela, los grupos de amigos o de esparcimiento, etc. Repetimos. En 1979, el psicólogo norteamericano U. Bronfenbrenner publicó su libro Ecología del Desarrollo Humano, en el que defiende con brío una perspectiva anticonvencional acerca del desarrollo inspirada en la teoría sistémica. Bronfenbrenner parte de la idea de que el desarrollo de los niños está ubicada en instancias o instituciones: la familia, la escuela, los grupos de amigos o de esparcimientos, etc. Él las denomina ámbitos, en inglés settings. En cada uno de ellos, el niño es iniciado en actividades típicas, teje relaciones con las personas, adultos o niños, y al mismo tiempo empieza a desempeñar roles sociales. Los dos ámbitos que más tempranamente acogen al niño son la familia y la escuela. Los dos ámbitos que más tempranamente acogen al niño son la familia y la escuela. A cada ámbito en que el niño está presente, Bronfenbrenner lo denomina un microsistema. Nuestro autor compara los primeros ámbitos del desarrollo a un juego de muñecas rusas. Al conjunto de microsistemas, Bronfenbrenner lo denomina el mesosistema y las relaciones que se establecen entre sí. A las relaciones que se establecen entre sí también las denomina mesosistemas. Vinculada a la noción de ámbito como ubicación o a la multiplicidad de los que acogen al niño simultáneamente y sucesivamente, Bronfenbrenner introduce la noción de transición ecológica. Se da cada vez que el niño entra en un ámbito nuevo. Por definición, una transición ecológica se caracteriza por un cambio en las actividades, relaciones y roles de las personas que implica cada ámbito. La transición ecológica primordial es, evidentemente, el nacimiento, no solo para la criatura, sino igualmente para los padres. Otras transiciones ecológicas típicas de la infancia y niñez son la entrada a la escuela, el paso por los diversos grados de época de esta, un traslado de localidad, emigración en el caso más extremo, una separación familiar, fallecimiento o divorcio, un internamiento hospitalario, las vacaciones. Dentro de la concepción ecológica del desarrollo, las transiciones son un suceso no solo normal, sino potencialmente positivo, y deben conducirse de manera que impulsen el desarrollo psicológico del niño. ¿Por qué valorar positivamente la transición ecológica? Porque es inherente a la ampliación del tejido de las relaciones humanas, a la diversificación de actividades. Hay otros ámbitos, fuera de la experiencia del niño, que ejercen influencia indirecta en su desarrollo. Un ejemplo evidente es el del trabajo de los padres. No solo el que los padres trabajen fuera de casa incide en la primera educación de los niños. Prestaciones de canguros, dosificación del tiempo de atención personal, etc., sino que los avatares propios del mundo laboral están repercutiendo día a día en la organización de la vida familiar y la relación de los padres con sus hijos. Estos ámbitos inaccesibles al niño, pero con influencia en su desarrollo, constituyen para Bronfenbrenner el exosistema. Exosistema. Otro caso típico de ámbito perteneciente al exosistema es la televisión. Finalmente, existe un último círculo envolvente del proceso de desarrollo. Es el constituido por las instituciones sociales a gran escala, políticas, religiosas, profesionales, que influyen en la legislación y en la organización de la vida de los ciudadanos. Es el macrosistema, conectado a los ámbitos políticos y económicos, nacional o internacional. Está el sistema de valores social
está el sistema de valores sociales que orienta globalmente la actividad social. Metas deseables, actividades preferibles para conseguirlas, etc. Por ejemplo, nuestra elaboración ideológica sobre los derechos de los niños y sobre el valor social del trabajo se ha traducido en una legislación sobre la escolaridad obligatoria. En otro orden, las políticas de fomento de natalidad o de control de la misma también obedece a consideraciones socioeconómicas e ideológicas. 2.7. El desarrollo desde la teoría de los sistemas dinámicos. Nuestra concepción del desarrollo actual es la epigénesis. Epigénesis. Un proceso temporal en el que aparecen nuevas estructuras y funciones diversas que constituyen el organismo biológica y psicológicamente. ¿En virtud de qué se produce esa emergencia de formas y funciones? Las respuestas que hasta ahora han dado las ciencias del desarrollo hablan de programas genéticos, de interacciones entre el organismo y el entorno, de desequilibrios y reequilibrios, etc. Todas han agotado ya su potencial explicativo. La teoría de sistemas dinámicos, TSD, hace un replanteamiento radical. Algunos de sus puntos básicos son: primero, el organismo es un sistema cuyas partes están organizadas jerárquicamente. Subsistemas genético, celular, subsistemas genético, celular, nervioso, muscular. Repetimos, el organismo es un sistema cuyas partes están organizadas jerárquicamente. Nos encontramos subsistemas genético, celular, nervioso, muscular, etc. Segundo, en el organismo tienen tanta importancia sus partes como la relación entre ellas. La relación que se lleva a cabo mediante bucles. Tercero, a través de estos, la relación está en continua variación, es dinámica, pero el sistema pervive organizado. Autorregulación, autopoiesis. Y finalmente, cuarto, las partes del sistema o sus elementos realizan sus actividades formando coaliciones, coactividad. Todas estas características son en realidad comunes a la teoría general de los sistemas. Lo que la TSD añade es el principio de que las formas y funciones de organización superior, más complejas, emergen de la propia actividad conjugada de las partes del sistema.